A ver, chicas, comenzamos. Primero vamos a ver la estructura de la oración en presente perfecto. Hace dos clases tocamos el pasado y tuvimos la estructura de sujeto más el had, que es el auxiliar en ese tiempo. En este caso es diferente. Es el sujeto más el have. ¿Ok? Have. Y luego viene el verbo y cambia, no es como, por ejemplo, en el presente continuo ¿no? que tocamos la clase pasada, que era que le agregábamos al verbo solo el ing. No, en cambio, vamos a cambiar el verbo a pasado, ¿ok? Y vamos a tener en cuenta, igual que el tema de past perfect, los verbos irregulares y regulares, ¿ok, chicas? Así que sí o sí tienen que aprenderse esos verbos irregulares, porque lo van a ver bastante en otros tiempos también. Y también en los condicionales, que ya vamos a empezar a tocar ya la próxima semana. Entonces, el verbo cambia al participio, ¿ok? El verbo infinitivo cambia a verbo participio. Los regulares cambian solo se le agrega el ed al infinitivo, y los irregulares cambian, ¿no? Dependiendo de la lista, ¿no? De verbos. A ver, esta es la estructura. Ya tenemos clara la estructura. Sujeto, el have, ¿no? El haber, y luego el verbo con el ed, ¿ok? Acá tenemos tres ejemplos. Afirmativo, pregunta y negativo. I have called, o también I've called, ¿ok? La contracción sería como I've, como terminando con una F. Y significa, ¿no? He llamado. Luego, en pregunta cambia, ¿no? El sujeto con el have cambian de lugar, como siempre. Y pone, ¿no? Have y el sujeto, the children, y luego el verbo, que sería en este caso regular, se le agrega el ed. Y por último tenemos la oración en negativo. En este caso, ¿por qué ponen hasn't? ¿Por qué no haven't, no? Porque tenemos que tener en cuenta que para he, she, it se usa el has, y para el they, we, you se usa el have, ¿ok? Es como en el presente simple, que se usaba para he, she, it el is, y para el we, they, you se usa el are, ¿no? They are, o si no, he is. Okay, en este caso también, para he, she, it se usa el has, ¿no? Y para we, they, you y también el I se usa el have. ¿Ok, chicas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces vamos a seguir. A ver, ahora tenemos unos ejemplos. Espero que la lista de los verbos irregulares ya se la hayan aprendido, porque eso hemos visto con las alumnas nuevas, con las alumnas antiguas, hemos visto desde hace casi un mes, va a ser ya. Y con las alumnas nuevas, creo que van a ser una semana o 2 semanas, una semana y media, creo. Ok. Entonces sí tienen que aprenderse los verbos irregulares. Si es que no lo han enseñado en el colegio, tienen que aprendérselo como sea, ¿no? Pero si ya lo han enseñado, pero no lo tienen, digamos, ya siguen viendo digamos que tienen impresa la lista y siguen viéndola, eso no es bueno, tienen que aprendérsela. ¿Ok? Pero si están iniciando desde cero, claro, no, tienen que tener su lista a la mano, porque también no van a estar adivinando, ¿ok? A ver, vamos a ver primero ejemplos con verbos irregulares. A ver, acá tenemos
verbos irregulares en forma presente, en infinitivo. Go, see, eat, break. Y luego en pasado es went, saw, es como ate, broke. Luego para el presente perfecto, bueno, ponen have o has dependiendo del sujeto. Have o has dependiendo del sujeto. Y luego el presente perfecto, o sea, el participio, es con. ¿Ok? Recuerden, infinitivo, go. Pasado, went y participio, gone. ¿Ok? Gone. En el caso see, saw, seen. Eat, ate, eaten. ¿Ok? Break, broke, broken. Luego, para los verbos regulares es más fácil, ¿no? Solo tienes que agregar el ed. Acá están los verbos en infinitivo y luego el pasado y el participio que en realidad es lo mismo, ¿no? Pasado. Ask, ask, y bueno, el have o has, ask, ¿ok? Luego cook y se agrega el ed, wait también, open, ¿ok? Son verbos que no son irregulares. Y hasta ahorita no tenemos ningún caso de que se repita la consonante. Y ya, seguimos, chicas. Vamos con los ejercicios. Les voy a pasar un link por el chat. Primero yo voy a empezar, ¿ya? Van a hacer conmigo dos, luego dos ejercicios otra persona y así, ¿ya? A ver, la primera. A ver, acá está el ejemplo, ¿no? Have you been to Asia? Luego, la segunda. A ver, yo. She hasn't studied. Ah, ya, voy a mandar de nuevo el link. Okay. Ya. La que sigue sería they have lived together for 3 years. Ok. Ya, hasta ahorita no hay preguntas. He puesto has porque es, bueno, hasn't en este caso. Primero porque es she, se usa has, y el not porque me está pidiendo que tengo que ponerlo negativo a la pregunta. ¿Sí? Entonces sería hasn't, que es la contracción de has not. Luego, study es un verbo regular. Entonces solo le agregamos el ed, study. Y for the exam es complemento, ¿no? El que sigue es they, ¿no? Adam y Natalie es they. Y para they se usa el have. Y el verbo también es regular, así que solo se le agrega, en este caso, solo una D, porque ya termina en E. Y luego complemento. A ver, voy a pedir que me comparta la pantalla Ana. Sí, recién acabo de entrar, pero puedo compartir igual, ¿verdad? Sí, ahorita lo habilito. Ya. A ver. ¿Se puede ver? Sí. ¿Cuál crees que sería la tercera? No sé. A ver, tenemos el sujeto he. ¿Para he qué se usaba? ¿Has o have? Has.
Ya, como es una pregunta, recuerda que el auxiliar cambia de lugar con el sujeto. Entonces, ¿cuál sería primero? Antes del Has. he, ¿qué tendría que haber? Has. Sí, porque es pregunta. Y luego, el verbo go, ¿es regular o irregular? ¿Qué crees tú? Irregular. Irregular, muy bien. ¿Y sabes cuál es el verbo irregular? Bueno, participio. Went. Bueno, no. Bueno, está bien, estás progresando, pero no es el participio, es el pasado. El pasado de go es went. El participio de go es Sí, ok. gone. No. Ah, Tienes ok. que usar, sí, Está bien. solo en los simples nomás se usa el pasado simple, pero en los perfectos se usan los participios, ¿ok? Ya, en la cuarta. A ver, ¿qué crees que es? A ver, complétalo el sujeto. We haven't. Muy bien. Ay, creo que puse. ¿Y cuál Ya. crees que es? ¿Crees que el verbo live es regular o irregular? Es L-E-F-T. Ujú. Ok. ¿No? Bueno, sí, está bien, solo que primero practica, o sea, memorízate la lista de los regulares. Y segundo, para las preguntas no pienses mucho. Si lo único que tienes que identificar primero en una oración es el sujeto, nada más. Después de que identifiques el sujeto, tienes que identificar el auxiliar. Y luego te das cuenta, ¿no? ¿Dónde debe ir el auxiliar? Antes, después, y así vas acomodando, ¿no? Pero primero identifica el sujeto. Ya, está bien, muy bien, Ana. Ya. Dejo de compartir pantalla. Sí, por favor. Ok. Evelyn, por favor, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí, sí puedo. A ver. Compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Vamos a la pregunta 5. 3, 4, 5. Sería I. Tengo que copiar sujeto. todo, ¿no? Sí. I have. Evelyn, sí. I have wanted. Muy bien. Wanted a new car for a long time. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería la segunda? Bueno, La 6 sería the bus, es the bus, sería has the bus arrived yet. ¿Está bien? sí, está bien. Muy bien, muy bien. Ah, Muy bien, has practicado muy bien. sí, Muy bien, Evelyn, gracias por compartir. aquí. Raida, por favor, ¿puedes compartir? A ver, voy a poner compartir pantalla. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Ah, ok. Ay, un rato. Ay, no, creo que tengo que cargar otra vez. Ahí está. Ay, aquí está. Se ve. La 8, ¿no? Ah, no, La 7 y la 8. 7. Sí. They have brought their Mm, children with them. muy bien, muy bien.
Have you ever seen a shooting star? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya, gracias, Rayo. Estos son oraciones para ordenar. ¿Ok? Ya. Empezamos. A ver, vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Primero el sujeto. Si ven que tiene una pregunta, un signo de pregunta, tienen que identificar el auxiliar y el sujeto, ¿ok? Y si es que hay digamos un what, where, how, o sea, una pregunta con WH question, WH pregunta, en español sería, también tiene que identificar si hay un conector. Luego, a ver, vamos a empezar con la primera. Nos piden pregunta, entonces identificamos primero el auxiliar, have, y luego el sujeto, you. Vemos si hay por ahí un indicador de tiempo, no, un conector tampoco. Solo hay una herramienta que es ever. Pero eso no va antes. Va have you, y luego va el ever. Have you ever. Luego que ponemos el verbo en pasado, ¿no? Have you ever gone to, y el lugar, ¿no? El complemento. Y la pregunta sería en español, ¿alguna vez has ido a Italia? Have you ever gone to Italy? El ever se pregunta para saber la frecuencia o la cantidad de veces, ¿no? Mayormente en las preguntas. Cuando son preguntas se usa el ever. Es como el any para preguntar en cantidad, que se puede contar de los uncountables y countable nouns. En este también es igual que el any, se usa en pregunta, en ever también se usa en pregunta, para saber con qué frecuencia o cuántas veces ha sido. A ver, la segunda. Ya, no vemos ningún signo de pregunta, identificamos el sujeto y el auxiliar. Entonces vamos, ponemos I have, luego el verbo. Pero tenemos never. Never también es un indicador de, bueno, una herramienta en la oración. Entonces, tenemos que ponerlo antes que el verbo. I have never, y el verbo eating, ¿no? Que viene del verbo infinitivo eat, y el participio es eating. Bueno, eating, claro. I have never eaten octopus, que octopus es estos que tienen, ay, me olvidé en español, estos que tienen como, ay, no es gusano. Pulpo. Pulpo. El pulpo. Me olvido a veces las palabras en español. I have never eaten octopus, ¿no? Que es pulpo. Y ya está. Ah, ya, la tercera, a ver. A ver, por favor. Valeria, ¿nos puedes compartir tu pantalla? Creo que tú tienes problemas de micrófono, ¿no? Me había olvidado, Valeria. Entonces, por favor, Valeria, las personas que recién se han unido, por favor, si tienen problemas de compartir pantalla, levanten su mano y déjanla levantada. A ver, vamos a ir con Sandy. Te pregunto la tercera. ¿Puedes ver mi pantalla compartida? Sí, ¿no? Sí, miss. Ya. Entonces, ¿qué tendrías que identificar primero en esta oración? Subject. Muy bien, el subject. Ay. ¿Y cuál sería el subject? She. Ok. ¿Y cuál luego qué seguiría? El have o el has. Muy bien. El caso has. Has.
Luego, ¿qué tendrías que identificar? Verb. Ground. Verbo. Ujú. Irregular verb. Disculpa. Ah, no, dije que es un verbo irregular. She has grown. Ya, muy bien. No, yo complemento. A lot this year. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería la traducción de esta oración? Ella ha crecido mucho este año. Muy bien. ¿Creció o ha crecido? Está bien. La cuarta, ¿qué tendrías que identificar primero? ¿A mí? Sí, sí, Sandy. Ah, ya, el subject. Ujú. His. His. Ya. A ver, Sandy, tú solo estás en nivel básico, ¿no? No en principiantes, ¿no? Ujú. Sí, Miss. Sí. Entonces, a ver, no sé si ya sabes, pero en principiante hemos tocado este tema, ¿no? Los pronombres. El his no es un sujeto, es un pronombre. Entonces, ¿qué tendrías que hacer ahí? No es un pronombre personal, es un pronombre posesivo. Sería train. Muy bien. Está hablando de su tren, ¿no? Porque his nunca puede estar como sujeto solo, recuerden, ¿ya? Ya. Luego, ¿qué tendrías que identificar? Si ya este es el sujeto, ¿no? El has. Muy bien. El train hasn't. Luego, ¿qué sería? Luego del auxiliar sigue. El verbo. Muy Arrive. bien. Muy bien, muy bien. Y por último, Yet. muy bien. ¿Y cuál sería la traducción en español? Su tren aún no ha llegado. Ujú. Muy bien. O no había llegado, pero sí está bien. Aún, ¿no? Ya, muchas gracias, Sandy. Vamos a ir con Julie. Julie, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, Ok, vamos a empezar contigo. ya. Primero, ¿qué tendrías que identificar aquí? Pronombre, Sí, el sujeto, el pronombre, sí. they. Muy bien. Y allí el Luego del sujeto. ¿Sí? auxiliar have. Muy bien. De allí verbo past participle, been, Muy married. bien. Y su complemento es since 1997. Ya, para leer los años, cuando todos están, o sea, cuando no hay ni un cero en el año mencionado, Sí. lo divides en dos y lo Ah, lees como, sí, lo partes, ¿no? En la mitad el año y los dos primeros números los lees como si fueran independientes y los dos últimos números como si fueran otros independientes, ¿no? ya. Entonces sería since
1997. Muy bien. Y la traducción, Ujú. ellos han estado casados desde 1997. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con la sexta. Primero, ¿qué identificas en esta oración? The question word, Muy bien. how long? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. De allí, el auxiliar, have, Ujú. Muy bien, muy bien. sustantivo you, el verbo en pasado participio had, and possessive, your car. And question mark. How long have you had? ¿Me dijiste? Your No. car. Ok. Y su traducción, ¿cuánto tiempo has tenido tu carro? Muy bien, muy bien. Muy bien, Julie. Gracias. A ver, terminamos con Ana. Por favor, ¿puedes compartir tu pantalla? La 7, ¿verdad? Sí. Creo que primero comenzaría con we have. Ujú. We have gone. Ujú, muy bien, muy bien. Luego sería el complemento, ¿no? A ver, trata de darle sentido. Si está el go, bueno, el gone, que decía un Gone lugar, ¿no? cinema. Ujú. Aguanta, aguanta. El verbo tiene que tener un auxiliar para ir a un lugar. Go, tatán, cinema. El auxiliar, ¿te acuerdas las preposiciones? We have gone to the cinema. Ujú, muy bien. Siempre cuando quieres referirte a, sobre todo se les llama phrasal verbs. Cuando veas un verbo como gone o have o otros verbos también que vamos a tocar de repente por ahí en ese tema, los phrasal verbs, vas a ver que siempre hay preposiciones. Up, to, above, y varias preposiciones más. Siempre tiene que haber un auxiliar para una palabra, para que puedas conectar, ¿no? Cuando veas go. Ya, muy bien, hasta ahí estamos bien. We have gone to the cinema. Ya te queda times, month, this, y free. We have gone to the cinema. A ver, tienes 3 times. ya. ¿Cómo traducirías esa oración? Nosotros tenemos que ir al cine 3 veces por mes. Ok, ahí el verbo have no es un verbo. Disculpa. La palabra have no es un verbo. Está siendo usado como un auxiliar. Entonces no podrías traducirlo como
había, ¿no? O sea, haber, no, no. Teníamos, no. Puedes volver a tratar de traducirlo, pero como un auxiliar. Nosotros hemos ido al cine 3 veces por mes. Sí. Sí, sería, la adaptación sería hemos, ¿no? Sí. Porque recuerden que la traducción de have es haber, ¿no? ¿Cuál sería en el caso de la oración 8? ¿Qué identificarías primero? I haven't. Muy bien. Sujeto, luego el auxiliar. Luego, ¿qué sigue después del auxiliar? El verbo. Muy bien. Y el verbo ahí está. Irregular, participio. Infinitivo es find. Su participio sería found. Found my cell phone. Found, my phone. Ya. Y nos faltó poner una palabrita. Una palabrita que falta. Y que es también un auxiliar. Bueno, un auxiliar no. Un marcador de frecuencia. Y va antes del auxiliar. Algo que quería añadir en esta oración era que la mayoría de veces cuando las personas hacen su writing o un essay, que de repente les van a pedir en la universidad o en algunas instituciones, la mayoría escribe I haven't never, ¿no? Dos palabras en negativo, ¿no? I haven't never eat pizza, ¿no? Bueno, eating pizza. Y ponen el never como si fuera como si fuera un auxiliar, ¿no? Pero no, en realidad, si lo quieren, como digo, traducir literal al español, sí, sí, sí tiene sentido al español, pero lo están forzando a la oración, ¿no? Nunca pongan el negativo, el auxiliar negativo, haven't o hasn't, y luego pongan un auxiliar negativo, ¿no? Never o en cuestión de cosas any, ¿no? No. Después del auxiliar negativo no pueden poner cosas negativas. Tienen que, bueno, auxiliares negativos. Tienen que poner un auxiliar antes del haven't, ¿no? O hasn't. También las otras oraciones también. Eso es para cualquier tipo de oración, ¿no? Cualquier tiempo. El still, también pueden usar yet, until, ¿no? Otros auxiliares, pero antes del auxiliar, ¿ok? Already. Hay bastantes auxiliares más que se pueden usar, chicos. Por eso nunca usen haven't never, haven't any, nada, ¿ya? Y ya está. Muy bien, Ana, gracias. A ver, vamos de nuevo con la estructura. Para las oraciones en afirmativo, siempre tienen que identificar el sujeto, el auxiliar, have o has, luego el verbo y tienen que identificar si es verbo regular o irregular. ¿Ok? Luego, para preguntas, solo se cambia de posición el auxiliar, have o has, y el sujeto, ¿no? Se cambian de lugar, nada más. Y luego el verbo sigue igual con la misma forma, ¿no? Si es irregular, irregular, cambia, ¿no? Pero sigue ahí, ¿no? Después del sujeto, en el caso de oración. Y por último, el negativo, por favor usen contracciones, hasn't, haven't sería para, ¿no? Para el have. Y de nuevo tenemos acá un verbo regular.
Ahora, vamos a ver los verbos regulares y irregulares porque quiero ver qué tanto han practicado. Menciono su nombre y les doy el verbo y les doy 10 segundos para que piensen y me digan la respuesta. Si no la saben, después de 10 segundos, traten de adivinar. Si aún así no pueden adivinar, me dicen, Miss, no sé, y ya, para anotarlo. A ver, Raida. El verbo que siempre usamos. Bueno, bien conocido, bien conocido. El verbo come. Se escribe come. Come. Su pasado participio. El participio. Come. Muy bien. Come es lo mismo. Muy bien. Ya hemos tocado come. Voy a compartir. Sandy. Para el verbo do. Do. Don. Muy bien, don. A ver, Yuli, para el verbo eat. Eaten. Muy bien. A ver, Ana, para el verbo feel. Lo hemos visto en clases. Feel. Felt, creo. No lo hemos visto en clases, sorry. Felt, muy bien. Ahora, Evelyn, para el verbo fight. Fight, de pelear. Fought. Muy bien. Ana, para el verbo find. Find, de encontrar. Find. Found, creo. Muy bien, la pronunciación está mal, pero tienes la idea. Se pronuncia found. Ok, está bien. Como si la O fuera una A. Raida, vamos contigo. El participio de forgive. Forgiven. Muy bien. Forgiven. Julie, el participio de give. Given. Muy bien. A ver, Sandy. También está fácil, lo hemos visto en clases. El participio de go. Gone. Muy bien. Evelyn, el participio de hit. Hit. Muy bien. Es el mismo, hit. Sandy, el participio de lie. What verb? El participio de lie. Lin. Lane. Estás muy cerca. Teniendo en cuenta que lie no es mentir, sino es acostarse, ¿ok? O acostarse en algo, ¿no? Entonces vamos con Julie. El participio de meet. El participio de meet. Muy bien, met. Ana, el participio de mistake. Error. Mistaken. Mistake, ¿cómo? Mistake, ¿cómo sería? ¿Te acuerdas las palabras? Una ayudita de todas las palabras que terminan en E. Mistaken. A ver, Ana, mira los. Ajá, muy bien. Miren los ejemplos anteriores. Give, forgive, eat. Todos estos han terminado en E. Bueno, eat no. Pero la mayoría han terminado en E, ¿no? Give, forgive, mistake. Todos terminan en E, solo se le añade una N.
Es algo en común que pueden usarlo como ayuda. Ya, a ver, Evelyn, el participio de misunderstand. El mis solo es un prefijo, así que no cambia. Solo cambia el understand. Entonces, ¿cuál sería el participio de understand, Evelyn? El participio de understand sería understood. ¿Ok? Entonces, misunderstood. Una última con una prefijo. Miss. Y esta sigue el mismo patrón que las anteriores que terminaban. Ya habíamos visto un caso anterior. A ver, Rachel, ¿tú crees que puedes hacerla? El participio de Miss Bright. Miss Brighton. Muy bien. Writing. Bright sería el verbo. El infinitivo, el pasado es wrote y el participio, written. A ver, Sandy, el participio de pay. Pay de pagar. Paid. Muy bien. Entonces, Julie, el participio de read, de leer. Read. Muy cerca. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. El infinitivo es read. Read. El pasado y el participio, muy bien, es red. ¿Ok? Como si estuviera diciendo rojo en inglés. Thank A you. ver. Ok. A ver, vamos con Ana. ¿Quieres una fácil o una difícil? Intermedio. Intermedio. A ver, vamos a ver. Intermedio. ¿Dónde está el intermedio? Ya, este creo que es intermedio. A ver. Rethink. Eso no es difícil. A ver. Creo que se le agrega la ed, ¿no? Al final. Mira. Para eso de miss, bueno, acá sería como un reware, claro, sería como un re. Re y miss son lo que llamamos en español prefijos. Estos prefijos no cambian el sentido de oración, su significado, pero no cambian el significado de esta palabra sola. ¿Okay? Y para los verbos participios, Entonces tienes solo tengo que que fijarme en think. hazle como una rayita acá. Y lo único que tienes que cambiar o que tienes que hallar el participio es el verbo think. Porque hace su preposición. Entonces, read out. Muy bien. Trata de hacerlo como pero, trata de hacerlo como una F, ¿ok? Faux. Porque cuando le das mucha entonación a la T, va a sonar británico. ¿Ok? Ok. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? A ver, Raida. ¿Quieres una fácil o una difícil? Para cerrar con broche de oro. No sé, cualquiera.
A ver, vamos a encontrar la más difícil. A ver, vamos a... Ya, esta parece fácil, pero es fácil. Cell. Ah. Esto lo dicen mucho en los supermercados, cuando Sí. se terminó todo. Ah, Ya no hay nada. so. Soul. Muy bien. Soul. Está bien, sol. ¿O no? Ujú. Dice, no, ya no hay más, ya no hay más mercadería, ya, sold out, ya no hay más. Ujú. Se vendió todo. Esta es una preposición, ¿no? Sold out. Disculpen, un phrasal verb. Sold out. Ujú. Ya. Rachel, ¿tú también quieres una? Nos facilita. Ok. Ya, esta está facilita. Sí. Sing. Muy bien. Ya le agarramos el truco, ¿no? Termina en E, solo le agrego una E. Muy bien. Ya, entonces, chicas, creo que eso va a ser todo por la clase de hoy, pero sigan practicando igual los participios, por favor. Cada vez que toquemos un tiempo imperfecto, aunque creo que ya tocamos todos, ¿no? Past perfect, present perfect. Pero de repente tocamos por ahí una clase de ejercicios, pero juntando ambos tiempos, ¿no? Para saber cuándo usar un tiempo, cuándo usar en otro tiempo en en un texto, ¿no? Digamos, una carta o instrucciones, digamos, para hacer una receta, ¿no? Y vamos a saber identificar cuándo usar el otro y cuándo usar el otro, pero para ambos perfectos tienen que saber los participios. Así que ahí, por favor, vamos a ver quién ha practicado y quién no ha practicado. ¿Ok? Eso es todo, chicas. ¿Tienen alguna pregunta? Ruby, una pregunta. Para esta clase va a haber tarea. Es que entré un poco tarde y pues no agarré el ritmo de las clases. Sí va a haber tarea, pero igual yo voy a colgar el video y como es perfecto, como es un tiempo perfecto, igual vamos a tocar otra clase el viernes, me parece. Vamos a tocar otra clase el próximo año. Vamos a tocar ejercicios resueltos. ¿Ok? Y ya con eso terminamos ya el tema. Igual que pasado perfecto, ¿no? Con las antiguas lo tocamos el tema, ejercicios resueltos y de nuevo, como se unieron bastantes nuevas, también tocamos de nuevo el tema, pues ya solo tema. Entonces, como este tiempo también es perfecto, vamos a tocar el viernes ejercicios y ahí de repente ya para que te domines más, ¿no? Pero esta tarea va a ser bien simple, no compleja. El viernes sí voy a dejar una tarea de Word, ¿ok? Ok, si no es que me estaba preocupando un poco porque es mi primera clase en nivel intermedio. Ah, es nivel básico, pero sí. No te preocupes, digamos, el truco está en practicar en ejercicios. No te preocupes mucho en el concepto. El concepto a veces es erróneo porque hay bastantes excepciones donde a veces no aplica. Entonces es mejor, recomiendo bastante ver los ejercicios resueltos, ¿no? Ya el viernes vamos a ver más detallado. ¿Alguna pregunta más? Miss, No, el gracias. viernes igual tendremos clases, ¿no? Sí, no tengo nada que hacer con mi vida, así que el viernes sí va a haber clase. Ok, Miss, gracias.
Bueno, a estas horas no hay mucho que hacer. ¿Alguna pregunta más? Una consulta, ¿tendrá ejercicios, no, qué digo, lista de los verbos irregulares? Sí, en realidad es cuestión de buscar. Mira, cuando pongas verbos irregulares no pongas common, ¿no? Los comunes no pongas, ¿no? Porque te van a salir pocos. Por ejemplo, mira, les voy a pasar por el chat del que yo me estaba guiando y tiene más, y todavía tiene con lo que les tomé hoy día, que son las preposiciones, los sufijos, mejor dicho, disculpen, cada rato me equivoco con preposiciones, los prefijos y los sufijos, que tratan ahí de, ¿cómo se llama? Bloquearte, distraerte, pero en realidad lo único que tienes que cambiar es el verbo, no el sufijo ni el prefijo, ¿no? Por eso traten de practicar con eso, porque ahí en esa lista tiene todo eso, como les digo, ¿no? Ah, ok. Ya, muchas gracias. Luego revisaré eso. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicas?